Bueno, vamos a hablar de un tema también no poco interesante, ¿m? Como es el de los delitos al interior de una pareja. ¿M? Los delitos o presuntos delitos al interior de una pareja. Por ejemplo, violación dentro de una pareja, por ejemplo, acoso dentro de una pareja, por ejemplo, violencia física o violencia psicológica dentro de una pareja. Bueno, vamos a hablar a continuación con el perito Pablo Suárez de Lima. Es perito psicólogo, es investigador forense privado y es autor del libro Actuación profesional del perito psicólogo de parte. Tomaron mucha repercusión sus dichos perdón, respecto al caso, lo habrán escuchado, ¿no? Porque circuló por todos los medios de comunicación, Julieta Prandi versus Claudio Contardi, que terminó, bueno, saliendo el fallo, beneficiando a Julieta Prandi y terminó con 19 años de condena para Claudio Contardi, quien había sido su pareja, ¿no? Por diversos delitos, incluido también el de violación. Allí Pablo Suárez de Lima, respecto a este caso, dijo: la justicia no puede ser una profesión de fe, debe basarse en hechos. Claro, debe haber pruebas, o si no hay pruebas, deben construirse las pruebas para condenar con justa razón a una persona. El tema es, ¿siempre se pueden o se logran construir adecuadamente las pruebas? Más aún en este tipo de casos de delitos al interior de una pareja. Vamos a hablar con Pablo Suárez de Lima. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación, ¿eh? Gracias a vos. Bueno, es un tema muy complejo y que además es muy maniqueo, ¿no? Y cualquier cosa que uno pueda decir, ya sos de derecha, sos conservador, sos fascista, ¿no? Sí, Se mezclan muchos elementos acá, no sé cómo los ves vos. sí, muy complejo justamente por lo que señalabas, de que son delitos que existen, por supuesto que existieron, existen y seguirán existiendo, pero a puertas cerradas. Entonces, ¿a qué me refiero que son a puerta cerrada? Que no hay testigos. Claro. Entonces, a veces, cuando se presentan testigos, son todos testigos de oídas, ¿no? De aquello que le dijo la presunta víctima, ¿no? Ujú. Entonces, no tenés allí evidencias contundentes. ¿Y a qué se apela? A la psicología Claro. y a las pericias psicológicas. Pero, como yo señalaba en esa nota que vos hace referencia, las pericias psicológicas no tienen el peso de una pericia de ADN, por ejemplo, Ujú. ¿no? Donde tiene un porcentaje muy elevado para poder decir si el ADN es de determinada persona. Las pericias psicológicas no, son probabilísticas, altamente probabilísticas, pero es lo que no está ocurriendo, se las está tomando como una prueba categórica, lo cual es grave porque se incurre en riesgos judiciales muy grandes. Y lo otro que yo señalaba en ese caso es la presión de los jueces, Ujú. la variable de la mediatización, que eso influye en los jueces. La famosa condena social, digamos. Claro, la condena previa y a los que los jueces después están sometidos a satisfacer. Claro, 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 claro. ¿No? Qué interesante. ¿Es imparcial la justicia hoy por hoy, hablando a nivel general, cuando se habla de o se juzga delitos dentro de la pareja? No, en realidad, a ver, no podemos generalizar, Ujú, pero por algo está tu pregunta, ¿no? Por ujú, algo aparece tu pregunta. Entonces, esto tiene que ver con que hoy lamentablemente nos hemos ido al otro extremo. ¿Cuál era el extremo que había hace años atrás? Que tenías que tener pruebas objetivas. Entonces, ujú. frente a eso, un tribunal, si no tenían las pruebas objetivas, declaraba inocente a aquel que estaba acusado sin ninguna prueba. Hoy es al revés. Hoy el relato y lo subjetivo pasó a tener tanto poder por encima del objetivo que se pretende que los dichos de alguien que denuncia sean tomados como una prueba. Ujú. Y eso, hay quienes piensan que eso es un avance. Pero la pregunta, ¿eso es un avance? Porque si eso es un avance, imagínate que no sería necesario hacer los juicios, simplemente con la denuncia que hace Ujú. determinada persona, a veces simplemente por su género, ya no admite juicio, ¿no? Entonces, yo no creo que eso sea un avance. ¿Contribuye a esta forma de actuar por parte de la justicia lo que se denomina habitualmente ideología de género o perspectiva de género? Bueno, la palabra, a mí me parece más importante destacar de perspectiva de género la palabra perspectiva, Ujú. porque perspectiva significa un ángulo, vos estás viendo desde un ángulo, entonces se está pidiendo que se mire desde un ángulo,
Ujú. cuando en realidad son todas, hay varias perspectivas en un caso. Y si bien la perspectiva de género cuando nace con toda la buena fe y con toda la advertencia necesaria para destacar que el género femenino estaba siendo muy vulnerado por la justicia, porque eso es real. Antes, cuando denunciaba a una mujer no se le creía, las Ujú. causas no avanzaban. Entonces, cuando surge la perspectiva de género, surge con ese ánimo y con esa intención saludable para la justicia. Pero, ¿qué pasa? Se empezó a transformar en un sesgo, Ujú. se empezó a convertir en la única, digamos, perspectiva válida, y es cuando saltamos a esto de que el relato tiene que ser verdad. Entonces ya la perspectiva de género pasa a ser un sesgo que deja ciega a la justicia. O ¿Se sea, entiende? Si bien acá entra el famoso yo te creo hermana y la opinión de la claro, mujer es más importante sobre el hombre, sobre la del hombre, digamos. claro, cuando en realidad, ¿qué tendría que ser lo importante? Sí. Las evidencias y las pruebas. Y fíjate que hago la diferencia entre evidencia y prueba, porque nosotros, por ejemplo, los peritos, no hablamos de pruebas nunca, o no deberíamos. El perito que habla de prueba es un mal perito. Nosotros hablamos de evidencias. Las pruebas se las dejamos a los jueces, que junto con las evidencias que recolectan, generan la prueba, lo que se llama el plexo probatorio, ¿no? Que se les presenta. Nosotros tenemos que hablar de evidencias. Un relato, por ejemplo, es una evidencia, nunca es una prueba. Ujú. Después verá el tribunal si eso constituye una prueba o no. Entonces, la realidad es que están construyendo pruebas de dichos, ¿no? Y a veces también de sensaciones o emociones, porque creen que un relato emotivo puede ser verdadero, cuando en realidad un relato emotivo puede ser totalmente falso. ¿Se Claro, entiende? claro, claro, claro. Bueno, estamos en un momento donde están surgiendo casos o se están conociendo casos de falsas denuncias como nunca, ¿no? Porque esto Sí. viene desde tiempos inmemoriales, ¿no? Antes inclusive que Ujú, esté de moda este tema del género y la perspectiva de género. Pero ujú. antes no se decía, perdón, recién ahora se están conociendo, hay familias que han sido destruidas, básicamente. ¿Qué es lo que debe hacer? Te lo pregunto como tip, como consejo, digamos, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que debe hacer alguien que ha sido denunciado falsamente, o él entiende que es una denuncia falsa? ¿Qué es lo que debe hacer para protegerse? Porque tiene toda para perder, digamos, ¿no? Así sea por acoso, por abuso, por violencia. ¿Qué es lo que debe Sí, hacer? tiene todo para perder por lo que decimos anteriormente, por Ujú. el tema de que se cree en los relatos sin las evidencias y sin las pruebas. Entonces ahí tiene todo para perder porque tiene que estar demostrando que no es que no es culpable, cuando eso tendría que comprobarlo la parte que lo acusa, ¿no? Ujú. Es decir, se ha invertido la carga de la prueba. ¿Y qué pasa además con esto? Eh, la falsa denuncia que siempre existió, siempre han habido, porque es lo mismo que decir que como si se estuviese descubriendo ahora que las personas mienten. ¿Se Ujú. entiende? Es algo increíble. Se sorprenden como decir que se está descubriendo la mentira. Siempre hubieran denuncias falsas. Ujú. Siempre existieron. Ahora, en estos contextos de delitos sexuales, se los tomaba como una verdad y ahora está empezando a ponerse en duda, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, lo que se tendría que hacer es investigar bien y te digo algo, estas causas de delitos sexuales, en realidad, si te pones a pensar y a observar, no se investigan. ¿A Ujú. qué me refiero con que no se investigan? Vos tenés un homicidio, tenés un femicidio, Ujú. tenés un robo, es decir, tenés una serie de delitos que ¿quiénes son las personas que las investigan? Investigadores, Ujú. criminalistas, investigadores criminales, podrán investigar bien, podrán investigar mal, es otro tema, pero son ellos quienes se encargan de investigar. Ahora, con este delito particular de la denuncia de abuso, no son investigadores los que investigan, no las investiga nadie, es decir, la toma una fiscalía y le pide opinión a psicólogas y psicólogos que no son investigadores. ¿Te das cuenta la gran diferencia que hay? Y Ujú. ahí entra el subjetivismo. Y no se trabaja con hipótesis como piensa un investigador que tiene que pensar en diferentes hipótesis, esto ocurrió, esto no ocurrió, qué evidencia tenemos, no, sino que simplemente desde la subjetividad de la psicología van en una única hipótesis, probar algo que no está probado, que el hecho que se está denunciando ocurrió, lo cual es gravísimo. ¿Se entiende? Entonces, por eso la gravedad, por eso la alerta que hay que tener con todo esto y exigir profesionales formados. Y quizás la solución está en correr un poco la psicología, y te lo dice un psicólogo, porque esa es la diferencia del psicólogo forense, del psicólogo clínico, psicoterapeuta, al que vos podés ir
para que te ayude por algún problema. Ujú. El psicólogo forense está para ayudar a la justicia, pero aquí se mezclan los roles, esa es la realidad. Se mezclan los roles y es lo que hay que hacer y empezar a separar la participación del perito forense del psicoterapeuta, que está muy mezclado y arruina la justicia. Volviendo al caso Prandi Contardi, ¿no? Independientemente de si está bien condenado o mal condenado, pero a ver, ¿pudo la justicia procurar las pruebas necesarias? ¿Entendés que pudo hacer esto o no? Bueno, yo leí la sentencia, porque ahora la sentencia es accesible y la han leído muchísimos abogados, yo también la leí. Ujú. En realidad, si lees la sentencia, te vas a dar cuenta de que no existe ningún elemento objetivo. ¿A qué me refiero por elemento objetivo? Es decir, algún tipo de testigo que haya visto algo en la violencia, algún tipo de fotografía, algún tipo de audio, algún tipo de intercambio de chat, como lo había en el caso de el vicepresidente, ¿verdad? Con Fabiola, Ujú. donde había intercambio Claro. y ahí había evidencia digital para trabajar. Bueno, aquí no tenés ningún elemento objetivo, tenés simplemente los dichos Los dichos. de Julieta a terceros, y esos terceros son los testigos. Ujú. Hay una parte de la sentencia que los jueces dicen, es inverosímil que un grupo de personas allegados a Julieta como familiares, profesionales, se hayan reunido para complotar contra Contardi. Fíjate el razonamiento que hace el tribunal. En realidad, eso es inverosímil, sí, pero en realidad no es que se hayan juntado para complotar. Son personas que le creen a Julieta y están en todo su derecho de creerle a Julieta. Ahora, ¿eso es una prueba? Mm. Que lo que digan esas personas porque se los contó Julieta, ¿eso es una prueba? Claro. Esa es la pregunta. ¿Eso podemos considerarlo una prueba? Lo otro que dicen es que el relato es coherente, Ujú. basándose en lo que dijeron los peritos. El relato es coherente, es verosímil, lo mismo. Un relato puede ser coherente, verosímil y totalmente falso. ¿Y a qué voy con esto? No quiero decir que necesariamente Julieta haya mentido. Se entiende que todo sea falso. Lo que estoy diciendo es que no hay elementos para poder justamente llegar a una conclusión certera, y esto tendría que ser indubio pro reo, que si no, Claro. no hay elementos objetivos para eh, condenarlo a Contardi, ¿no? No los hay. Bien, bien, ahora tantas preguntas para hacerte, te vamos a volver a convocar en otra oportunidad, se nos acaba el tiempo, pero estamos en presencia de un cambio, o al menos se van conociendo estos casos de falsa denuncia. Antes era tabú, incluso para los periodistas, hablarlo, no se lo podía hablar al tema. ¿Pensás que puede cambiar y puede ser imparcial respecto a los delitos al interior de la pareja y la justicia? ¿Ves alguna posibilidad de cambio o esto de un momento a otro va a volver a lo que estamos viviendo hasta hace un rato? No, yo creo que está la posibilidad de cambio, o sea, creo que vamos camino al cambio lentamente, pero por lo menos surgió el momento y está el camino. Antes no estaba, antes no se visualizaba esto. Ujú. Ahora sí, ahora sí. De todas formas, falta mucho porque vos tenés en los penales mucha gente cumpliendo penas por este tipo de causas sin la más mínima prueba, con relatos, sin Claro. que hayan tenido la oportunidad muchas veces de dar su versión. No, y va, Ahí tenés, mucha gente sin sentencia firme, va, para muchos delitos penales, aparte, pero ese es otro tema, aparte, ¿no? Estás condenado, aparte, no estás condenado y estás preso. ¿sí? Claro, claro. Bueno, eso es una característica nuestra, Sí. posiblemente en otros países también, pero muy evidente en nuestro país, que cuando se denuncia, el resto de las personas ya asumen que es culpable. Ujú, Cuando es una denuncia, es como si yo te denunciara a vos ujú. por X motivo y ya empezaran a pensar que, bueno, sos culpable de eso que yo te denuncio sin la más mínima prueba. A ver, yo te puedo denunciar, pero eso hay que investigarlo y hay que comprobar aquello que yo estoy denunciando. ¿Se entiende? Es decir, aquí ya hay una sentencia previa con una Claro. simple denuncia, Bien. lo cual es grave. Y otra cosa que es grave es lo que hacen algunos medios que Ujú. cuando se está iniciando la causa ya están tratando al acusado de abusador, de pedófilo, Sí, de chacal, psicópata, chacal, claro, sí, con es un, terminar, sí. y lo mismo ocurre con la víctima, ¿no? Mm, Aquella que denuncia es una pobre víctima, vivió un calvario, como si lo hubiesen visto, mm. ¿no? Vivió un calvario, fue terrible lo que vivió. Es decir, ya a priori, antes de la investigación o con la investigación en curso, ya se está sentenciando. Bueno, eso es dañino para la Ni justicia. hablar. Gracias, gracias por estos minutos, muy, muy interesante, muy claro todo. Gracias, Pablo. Gracias. Hasta luego. Adiós.